bueno. Gloria al que vive, gloria al que vive. Salmo capítulo 1, cuando lo tenga, me lo manifiesta con un fuerte y un poderoso amén. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Leemos la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gloria al Señor. Dios añada bendición a nuestra vida a través de su santa y bendita palabra. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Jennifer que pase por acá, gloria al Señor, ya que ella tiene los cánticos. Adoremos juntamente con ella para gloria y honra del Señor. Aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida.
Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Yo le invito, hermano y hermana, que vaya buscando su Biblia ahí donde se encuentra. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Rey. Bendito Dios. En el libro de Apocalipsis, hermano, busque el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gloria al que vive para siempre. Dios es bueno, libro de Apocalipsis. Gloria a Jesús, capítulo 19, verso del 7 al 9. Capítulo 19, verso del 7 al 9. En esta noche vamos a estar hablando sobre un tema que ya es muy conocido, muy sonado, muy enseñado en la iglesia del Señor, pero que hoy más que nunca en este tiempo es importante repasar y volver a escuchar sobre los acontecimientos que están a punto de acontecer, y uno de esos, de los más importantes, es el arrebatamiento, hermanos. Especialmente en este tiempo que estamos viviendo es algo que no podemos pasar por alto, y en esta noche, pues, con la ayuda del Señor, ¿verdad?, queremos hablar sobre este tema muy importante. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9, cuando lo tengan me avisa con un fuerte amén, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tenemos todos? Apocalipsis capítulo 19, verso del 7 al 9. Amén. Gloria al nombre de Jesús, y procedemos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, bendito y alabado sea su nombre, Señor. Yo le alabo y le glorifico por esta noche que tenemos la oportunidad de estudiar su palabra, Padre. Pero aquí nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, Señor. Que nuestro entendimiento humano y carnal sea echado, Señor amado, porque nosotros queremos la sabiduría de lo alto, del Espíritu Santo. En esta hora sea tocando la mente y el corazón de cada uno de nosotros, y sea ministrando nuestra vida de una manera especial, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano y hermana. Bendito y alabado sea el Señor. Como les decía, hermanos, en esta noche vamos a hablar bajo el tema del arrebatamiento. Un tema muy importante. Yo sé que muchos lo hemos escuchado. Yo sé que mucho se habla en la iglesia sobre el arrebatamiento, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así como leíamos acá en el libro de Apocalipsis capítulo 19, una de las cosas, uno de los llamados que hace esta escritura es que dice que nos gocemos, que nos alegremos y que le demos gloria a Dios porque ha llegado ese momento de la boda del Cordero, dice. Pero me llama mucho la atención que muchas veces, no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me pasó muchas veces, pensé que se hablaba solamente del arrebatamiento en el Nuevo Testamento. Amén. Pero conforme uno va estudiando la palabra, hermanos, Dios lo va dirigiendo y le va mostrando cosas que uno al principio no mira. Y es que dice la palabra de Dios que los planes de Dios son desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces nosotros tenemos planes que hasta hace poco pues se nos ocurrieron y decimos, bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer esto en un futuro. Pero todas las cosas que están aconteciendo en la tierra fueron planeadas antes, desde la fundación del mundo, porque Dios sabía todo lo que iba a pasar. Y con esto quiero darle a entender que no era el plan de Dios que el mundo viviera y estuviese así como está en este momento. Eso quiero dejarle bien claro, hermanos. Este no era el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios siempre fue de que su creación estuviera en comunión con Él, delante de su presencia.
Porque ¿qué es lo que un padre quiere para con sus hijos? Pues estar con ellos. ¿Qué es lo que yo quiero como padre? Que estar con mi hijo es pues, pasar tiempo con él, ¿verdad? Uno no quiere estar lejos de sus hijos, uno no quiere estar lejos de sus seres amados. Dios no es la excepción. Dios, que es la fuente del amor, que es el amor en sí, Él nunca quiso que nosotros estuviésemos separados de Él. Entonces, quiero que entendamos eso, que el plan de Dios nunca fue que nosotros viviéramos de esta manera. Yo le digo esto, hermanos, porque muchas veces, muchas personas, cuando se les predica sobre el Evangelio, una de las cosas que siempre muchas veces me preguntan es, pero ¿por qué Dios permite todas estas cosas? ¿O por qué Dios hizo que todas las cosas pasaran así? Este nunca fue el plan de Dios. Nunca se le pasó por la mente que pasaran las cosas así. Pero Dios, sabiendo todas las cosas, también Él tenía un plan de redención para cada uno de nosotros, especialmente para aquellos que le recibiesen. Pero volviendo al arrebatamiento, hermanos, el arrebatamiento es un evento que está a punto de acontecer, importantísimo para la creación, y más bien yo lo digo para toda la humanidad. El arrebatamiento será un suceso que no va a pasar desapercibido para nadie, sea que sea un creyente o sea que sea un incrédulo. Este suceso nos va a afectar a todos por igual. Va a ser algo que a partir de ese momento las cosas no van a ser igual. Cuando vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 15 versos 50 al 53, dice también otra escritura referente a este suceso. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. También tenemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 y 18 los versos. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Me gusta y me llama la atención como le dice aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y le dice: bendito sea el nombre de Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Me llama mucho la atención porque en la manera en la que él dice que en palabras del Señor, esto fue lo que prácticamente le está diciendo el apóstol Pablo: esto es lo que me dijo el Señor Jesús, así, que así va a acontecer. Imagínense qué evento tan grande, que dice que en un abrir y cerrar de ojos el Señor va a venir, que en un abrir y cerrar de ojos todos aquellos que esperan en el Señor, que le han aceptado y que viven conforme a su voluntad, dice que en un abrir y cerrar de ojos serán levantados en las nubes para reunirse con Él. Y que aquellos que ya murieron y que ya no están entre nosotros, pero que murieron en Cristo, es decir, que murieron creyendo en el Hijo de Dios, esperando en su gracia, esperando en su paciencia y en su misericordia, dice que serán levantados primero y que también van a ser reunidos en las nubes con el Señor. Es un suceso sin precedentes. Ahora bien, cuando leemos en el Antiguo Testamento, se habla sobre un hombre cuando comenzaban los hombres a llenar la tierra. Y yo sé que usted ya ha escuchado de él, y este es un hombre que era llamado Enoc. Enoc podríamos ponerlo como un ejemplo del acontecimiento que está a punto de ocurrir en estos tiempos. Dice la palabra que en el libro de Génesis capítulo 5, en los primeros versos, que Enoc caminó con Dios.
Es decir, Enoc tuvo una vida de comunión y relación con Dios. Cuando dice que él caminó con Dios, fue un hombre que vivió su vida teniendo esa comunión, esa comunicación con Dios, conociendo a Dios y él también siendo conocido por Dios. Y que dice que cuando pasó esto, dice que Dios lo levantó y que no fue hallado más, dice la palabra. Amén. Esto puede darnos una referencia de que Dios llevó a este hombre al cielo con él. Porque también podríamos decir que hay otro hombre que a lo mejor le pasó algo parecido, que sería Elías, cuando fue arrebatado en un carro de fuego. Pero estudiando específicamente más sobre el suceso de Elías, hay una como duda entre si en verdad él fue arrebatado al cielo o si el Señor tenía otro propósito con él y simplemente solo le mostró algo más. No me quiero meter mucho en esa situación con Elías porque es un tema más profundo que sería bueno también que lo estudiásemos más adelante. Pero me quiero enfocar muy bien en lo que es la historia de Enoc. Que Enoc podría ser como una historia de lo que está a punto de acontecer con nosotros. Nosotros los creyentes, nosotros los que hemos tenido esa comunión con Dios, que estamos teniendo con Dios, que estamos tratando de caminar con Dios y estamos esperando, que esa es nuestra esperanza, que el Señor va a venir de un momento a otro y nos va a llevar con Él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero como les decía en un principio, al principio yo pensaba que solamente el Nuevo Testamento nos hablaba del arrebatamiento. Pero Dios es maravilloso, que desde el principio de los tiempos Él ha hablado al hombre cuál es el plan que Él tiene para con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Y yo quisiera hablarle al respecto un poco de las costumbres matrimoniales en el pueblo de Israel en la antigüedad. ¿Por qué? Porque si usted se fija, el Señor cuando habla sobre su iglesia, y Él hace mucha alegoría a lo que es al matrimonio. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Y dice que en estas costumbres antiguas en Israel en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, dice que en los matrimonios se constataban por dos etapas. La primera etapa era conocida como el Kedushin. Esto viene a ser como el desposorio o el compromiso, lo que vendría a ser a nosotros, ¿no? Entonces dice que la segunda etapa pues era obviamente el casamiento, ¿eh? Y dice que era bien sabido que en Oriente los padres de un joven eran los que elegían a la novia para él, ¿ok? La costumbre dice que se remonta desde tiempos antiguos del Testamento, que esto se practicaba por la sencilla razón de que la novia tenía que venir a ser un miembro del clan del novio. Y por eso toda la familia estaba interesada en saber si ella convendría o no. Se dice que hay evidencia de que al menos el hijo o la hija debían ser consultados. Un ejemplo claro de esto tenemos cuando el papá de Isaac mandó a buscar una esposa para su hijo a través de su siervo. Él le mandó que fuera a su propia tierra y a su propia parentela a buscar a una mujer para su hijo. Y una de las cosas que dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 24 verso 58 es que a Rebeca se le preguntó. Dice que el siervo oró y le pidió a Dios que le mostrara cuál sería la mujer que él escogía para el hijo de su siervo, de su señor Abraham, que hablaba de Isaac, que cuál era esa mujer para él. Y Dios le dio unas señales y Dios le presentó a una mujer que fue Rebeca, se encontró con ella y él expresó todas las cosas y le dijo el por qué él estaba ahí, cuál era el viaje, cuál era su misión. Pero dice en ese verso pues que después que se le contó todo esto, se le preguntó a ella, si ella estaba de acuerdo en ir con Isaac, pues, volverse la esposa de Isaac, ¿no? Y ella dice pues que aceptó. Así que como dice aquí, eso sí bíblicamente era algo que se le preguntaba a la novia, ¿no? Si ella quería ser parte pues de esa familia. Ahora dice que en este tipo de costumbres se ha estado cambiando, y aún después del cautiverio de Babilonia que tuvo el pueblo, dándole la oportunidad al joven a elegir por sí mismo a su novia,
Era natural en Israel del nuevo pacto que los varones fueran los que buscaban la novia personalmente y no la joven al varón. Se dice que los rabinos, es decir, los maestros de la ley, enseñan que como el hombre fue formado del polvo de la tierra, como lo dice Génesis capítulo 2, verso 7, y la mujer de la costilla del hombre fue hecha, el hombre trata de buscar a su esposa, ¿no? A su costilla. Algo haciendo de referencia, como dice la Escritura, a lo que Jesucristo vino a buscar, que era Él vino a buscar lo que se había perdido. Como dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este caso nosotros, la novia, nosotros ese pueblo que el Señor ha venido a redimir a través de su sacrificio. Se dice que las jovencitas a partir de los 12 años en aquel tiempo ya podían ser desposadas y entregadas por sus padres. Pero en cuestión el desposorio o el matrimonio, ella debía de dar su libre y expreso consentimiento. Ella tenía ese libre albedrío. Cuando el joven encuentra a su novia, le hace una invitación a la casa de su padre. El joven varón tiene que tener suficientes medios para dar una dote matrimonial. Y yo quiero que ponga atención en esto lo que le voy a decir. Dice que el hombre que ya buscaba una novia, él tenía que tener ese dote matrimonial, que podría ser dinero, joyas o propiedades. Cuando el varón tenía ya la dote, entonces él entraba en negociaciones por esta novia. Y el padre del varón llamaba a un hombre que actuaba como un agente para él y para su hijo. Este agente era muy conocido en aquel tiempo como el amigo del novio. Ahora yo quiero que entiendan, mire las cosas cómo van dando su lugar, cómo va tomando forma. Jesucristo, cuando vino por nosotros, para que nosotros fuésemos su novia, para que nosotros podamos ser su esposa, Él tuvo que venir a pagar un precio. Así como en aquel tiempo al pueblo de Israel era la costumbre que el novio tenía que prepararse con una dote porque tenía que pagar un precio por ella. Jesucristo mismo, cuando Él vino a la tierra, Él tuvo que pagar un precio y muy alto, que fue el precio de sangre por cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Y luego dice que en el Evangelio de Juan capítulo 2, 29, nos dice así, gloria al nombre de Jesús, que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Mire lo que dice el verso 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. Amén. Aquí se cumple la palabra. Aquella costumbre que tenía el pueblo de Israel cuando estaban en esos arreglos por la novia, era un agente que también era el amigo del novio, del esposo. Aquí era Juan el Bautista el que estaba representando al amigo del esposo, que era Jesús. Amén. Entonces vemos que todas estas costumbres desde la antigüedad se le enseñaron al pueblo de Israel. Y podría pensar uno humanamente, bueno, pues este es el rito o la manera que Dios puso, pues que los hombres en Israel buscaran su mujer y llevasen este proceso para casarse, pero realmente lo que Dios estaba enseñando era cómo Él en su plan perfecto y maravilloso iba a venir a efectuar la salvación por las almas. Realmente lo que Él estaba expresándole ahí a la gente era lo que Él iba a hacer en un futuro para salvar las almas. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito Dios. Así que Juan el Bautista era el tipo del amigo del esposo, como él mismo lo menciona en la Escritura.
La gente por medio del bautismo del arrepentimiento por agua estaba preparando un pueblo dispuesto al Señor. Se dice que este agente estaba perfectamente informado respecto a la dote que el joven puede pagar por su novia, y de la misma manera el padre de la novia llama a otro agente, y cuando los agentes de las dos partes se encuentran o se llevan a cabo las negociaciones en serio por la novia, debe consentir en la mano de la joven y se ponen de acuerdo sobre la cantidad de la dote que el joven debe pagar por la novia. Estos agentes o amigos del novio se practicaban mucho en Judea y servían como mediadores de la pareja, e inclusive en la fiesta de las bodas llevaban presentes a las parejas y les servían. Estos testigos garantizaban que tanto el novio como la novia han cumplido con lo prometido en el compromiso. La mujer acepta la propuesta voluntariamente y el amigo pasa la respuesta al hombre. Nosotros tenemos clara una cosa: la salvación es individual y es voluntaria. La palabra dice que el Señor toca la puerta y llama, y el que abra, Él entrará a él y cenará con él. Amén. O sea, Dios pide permiso, da la oportunidad. Si la persona, el hombre o la mujer quiere recibirle, entonces Él va a ser parte de la vida de esa persona. Lo mismo era en aquel entonces en esta costumbre. Esto era voluntario, no era obligado. Amén. La salvación que Dios quiere darnos no es algo obligado. Por eso Dios no obliga a nadie. Dios nos habla, Dios nos exhorta, Dios nos anima a acercarnos a Él, a buscarle a Él, a aceptarlo, a cambiar nuestra vida. Pero Él no nos obliga. Él nunca nos va a obligar, porque esto es individual. Nosotros tenemos la misión de predicar a las almas, pero realmente quien da el convencimiento dice que la palabra, que es el Espíritu, que trae la convicción. Y va a dar la convicción realmente si ellos abren su corazón, porque Dios no va a obligar a nadie. Todos los que estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, Dios tocó nuestros corazones y en su misericordia nosotros abrimos nuestro corazón para recibirle. Amén. Pero es importante que tengamos eso bien claro. Dios no va a obligar a nadie. Gloria al nombre de Jesús. De igual manera dice que la mujer aceptaba la propuesta voluntariamente, dice, y que pasaba por una tevila, le llamaban ellos, que esto venía a ser como un baño ritual, para así entrar bajo la autoridad de su novio. El evento anunciado con un toque de shofar. La novia sale de su casa al encuentro del novio. El novio sale de un lugar para ir al encuentro de la novia. Los dos entran en el primer paso del pacto matrimonial, en hebreo llamado Kedushin, que también significa santificaciones. ¿Ok? El primer paso de este compromiso, el Kedushin, también significa santificarse, santificación. Es un proceso de purificación, de limpieza. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando los dos se santifican y se consagran y se apartan el uno para el otro, ya están atados el uno al otro. Por eso en este paso también es llamado erusín, del verbo aras, que viene a significar atar, atar. Gloria al nombre de Jesús. Estos amigos del novio son tipos del gobierno eclesiástico que están puestos por Dios para preparar la iglesia para su encuentro con su Rey y Salvador. Pablo dice a los corintios, en 2 Corintios capítulo 11 verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que los desposorios o el Kedushin eran considerados como un pacto, ¿ok? Era un pacto entre los antiguos hebreos. Los desposorios constituían un pacto hablado, y el profeta Ezequiel presenta a Dios como casándose con Jerusalén en el Antiguo Testamento. Dice así: después del exilio, gloria al nombre de Jesús, y te di juramento y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Eso dice el libro de Eclesiastés capítulo 16, verso 8. Después del exilio de Israel, los desposorios incluían un documento escrito que era llamado Ketubá, que era el compromiso matrimonial, y este era firmado.
La ceremonia consistía de la siguiente manera: las familias de los novios se reunían a veces con algunas otras familias como testigos, incluyendo las que representaban a la del novio y de la novia, y firmaban este contrato llamado ketubá. Ahora bien, ketubá viene siendo el tipo de la Torá o la ley de Dios. La palabra de Dios que le fue dada al pueblo de Israel viene representando este compromiso. Gloria al nombre de Jesús. Así que vamos viendo que Dios va cumpliendo a la palabra, todo va haciéndolo a través de su pueblo, como se lo había indicado a ellos que lo tenían que hacer a la hora de buscar una pareja. El sagrado contrato del matrimonio entre Jehová e Israel, tipo de la palabra de Dios, y también eran los beneficios y las obligaciones que tenía tanto la novia como el novio. Así se ilustra la unión espiritual de Israel con Dios. Eso lo pueden leer en Éxodo capítulo 19, usted lo puede buscar. Yo le traigo las escrituras, hermano, para que usted pueda investigar por usted mismo todo esto que yo le digo, ¿verdad? Sería bueno muchas veces cuando tenemos un estudio, pues que traiga usted una libreta y anote, porque lo importante del estudio no es que crea todo lo que yo le digo, sino que nosotros verifiquemos por nosotros mismos qué es lo que dice la palabra y si esto es así. Gloria al nombre de Jesús. Acuérdense que lo importante del estudio, hermano, es que nosotros entendamos más de la palabra de Dios, que profundicemos. Algo que no podemos hacer cuando predicamos es que no podemos profundizar, pero en este momento pues podemos profundizar cuando hacemos un estudio. Y dice la palabra que cuando Moisés llevaba al pueblo a encontrarse con su marido en el Sinaí, es representado, como dice el Salmo capítulo 68, que el pueblo fue sacado de Egipto y llevado hacia el monte Sinaí para Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y también en aquel entonces dice que se decía, se le daba a la mujer un anillo y el hombre tenía que decir: ¿veis este anillo que tú estás reservada para mí conforme a la ley de Moisés y de Israel? Para la iglesia, actualmente para nosotros, el anillo de compromiso viene a ser el tipo del Espíritu Santo, que el novio Jesús nos ha prometido, que Él nos ha dado. Ese símbolo sagrado del matrimonio, que era el anillo en aquel entonces, para nosotros es el Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo son las arras, es la garantía de que nosotros somos de Cristo. Si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, nosotros no somos de Cristo. Si el Espíritu del Señor está en nosotros, el Señor reconoce que nosotros somos de Cristo. Reconoce que nosotros hemos hecho ese compromiso del desposorio, ese compromiso con nuestro novio. Porque esto era un proceso de 2 etapas. Esto generalmente aquí en Occidente, nosotros entendemos que la gente cuando se va a casar, viene el hombre, le da un anillo a la que está pretendiendo, ¿no? Y se comprometen. Y luego de esto, pues ya eso es como un compromiso de que ellos ya están planeando hacer una vida juntos, una familia. Ese es un compromiso que ellos están teniendo. Generalmente acá, en esta sociedad, tristemente no le dan la seriedad y la importancia de lo que realmente es el compromiso. Realmente el compromiso solo tiene de palabra, pero en el pueblo de Israel este proceso era muy importante. La parte del compromiso, el desposorio, era como el mismo proceso en sí del casamiento. Por eso dice la palabra, en el tiempo de que María, la madre de Jesús, salió embarazada, ella estaba en este proceso del desposorio. Ella todavía no estaba casada con José. Sin embargo, cuando él dice que se dio cuenta que ella estaba encinta, imagínense qué va a pensar cualquier hombre, ¿no? Si no ha tenido esa intimidad con esa persona que va a ser su vida, ¿qué va a pensar? Pero sabemos que la Escritura dice que Dios le reveló que esa era fruto del Espíritu Santo. Pero una de las cosas que la Escritura dice y testifica era que él, para no injuriar a María, la quería dejar secretamente, porque si él daba a conocer esto de que ella había salido embarazada y que el niño no era de él, lo que a ella le iba a tocar era la muerte. ¿Por qué? Porque ella había caído en el pecado de fornicación. Entonces es bien importante, imagínense qué importante
lo que significa, imagínese, usted puede decir, wow, pero eso es como bien extremo ese castigo. Lo que sucede es que para Dios ese compromiso que representa realmente el compromiso que Él ha hecho con la iglesia. Todo lo que nosotros como iglesia hacemos, el Señor nos lo ha dado como un ejemplo de lo que realmente Él hace por su pueblo. Amén. Por eso es que Dios le hacía un llamado importante al pueblo de Israel, que cuando se comprometían, debían de mantener ese voto, esa palabra, porque representaban a Él, lo representaban a Él. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Así que dice también que se sellaba este compromiso, ambos tomando una copa de vino, sellaban el pacto, que era algo más o menos como lo que nos recuerda lo que Jesús hizo antes de ser crucificado con sus discípulos en la última cena, donde Él les dice que Él iba a tomar esta copa de la vid con ellos, pero no lo iba a volver a hacer sino hasta que estuvieran nuevamente reunidos en el reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 20 también: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo lo que vimos que Jesucristo hizo en su caminar en la tierra es una representación de las cosas celestiales. Por eso dice la palabra que las cosas ahora no las vemos como son, ahorita vemos las cosas como en una sombra. Cuando estemos en aquel entonces delante de su presencia, veremos y conoceremos las cosas como realmente son. A Moisés, cuando se le mostró el diseño para hacer las cosas del templo que tenían que realizar y tener adentro, dice que se le mostró en una visión que él tenía que hacerlas conforme al modelo que se le había mostrado en el cielo. ¿Me entiende? Entonces todas las cosas que hacemos aquí como cristianos y que Dios nos ha mandado son una representación en el cielo de lo que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer. Gloria al nombre de Jesús. Así que el compromiso es algo bien importante. El kedushin, es decir, el desposorio, la santificación, es un proceso que nosotros estamos pasando como iglesia. Nosotros hemos sido ahora prometidos para el Señor. Nosotros hemos sido separados para el Señor. Nosotros, por eso el Señor nos dice que nosotros tenemos que serle fiel solo a Él, que ya no podemos vivir como vivíamos antes, porque ahora nosotros nos hemos comprometido para Él como que si fuera que nosotros nos vamos a casar con Él literalmente. Amén. Entonces por eso el Señor nos manda y nos hace ese llamado que nos guardemos para Él y para su venida. Gloria al nombre de Jesús. Como también Abraham, cuando regresó de la batalla de los 5 reyes, dice que se le apareció un personaje llamado Melquisedec, rey de Salem, como se conoce ahora es Jerusalén, Salem. Entonces el sacerdote del Altísimo, cuando vino Abraham, hizo un pacto y comunión con él, trayendo pan y vino. Y Abraham dio a Melquisedec todos los diezmos, dice la palabra. Algo que nosotros hacemos acá es la comunión, que es cuando tomamos el pan y el vino y recordamos la muerte de Cristo. Recordamos también ese compromiso. Cuando tenemos esa comunión entre nosotros como iglesia, lo que estamos haciendo es que estamos recordando el compromiso que tenemos con Cristo Jesús, de que Él es nuestro esposo espiritual y nosotros somos su novia. Gloria al nombre de Jesús. Dice que después de esto, el novio le promete a la novia que le va a preparar un lugar, una habitación independiente en la casa de su padre o una casa aparte. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 2, la palabra dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Imagínense, todo lo que estaba en la costumbre que tenían que seguir el pueblo de Israel, todo Jesucristo lo ha venido a cumplir. Amén. Y esto nos va dando una idea de cuán cercana está la venida de Cristo. ¿Ok? Porque aquí este proceso que yo le estoy leyendo era porque se estaba acercando ya la boda, el casamiento de la pareja.
Esto representa nuestra unión con nuestro Señor y Salvador. El arrebatamiento es lo que representa esto. Y luego llegaba la etapa final, que era la boda. Cuando llegaba la noche de bodas, se dice que el novio se vestía con lo mejor, como un rey. Si era lo suficientemente rico, podía llevar una corona de oro. De otra manera, llevaba una guirnalda de flores recién cortadas. Se dice que el vestido del novio era perfumado con incienso y mirra, y que su cinto era de seda de brillantes colores, y sus sandalias estaban cuidadosamente adornadas con listones. Esta preparación del novio ha sido descrita en la profecía de Isaías, como dice la palabra, porque me vistió de vestido de salud, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Isaías capítulo 61, verso 10. Dice también que el adorno de la novia era un asunto costoso y primoroso y que tomaba mucho tiempo, que ponía todo su esfuerzo a la novia para hacer su rostro brillante y lustroso como el mármol pulido. Las guedejas, es decir, el pelo oscuro de su cabello, estaban siempre adornados con oro y perlas. Era ataviada con toda piedra preciosa, y todas las joyas que la familia había heredado de sus generaciones pasadas se la daban a ella en ese momento. Ahora en día esto no se mira mucho en la actualidad en los grupos de mujeres judías que viven en ciudades como acá en el occidente. Pero se dice que todavía en regiones como en Yemen, las mujeres judías allá del área de esa nación en Yemen, la yemení, dice que todavía realizan esta costumbre de arreglarse de esa manera como se los habían mandado las costumbres anteriores al pueblo de Israel. Gloria al nombre de Jesús. Ahora bien, también dice en el libro de Jeremías capítulo 2, verso 32. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Entonces aquí vemos claramente que este momento era especial para la mujer. Este momento era algo que querían recordarlo por toda su vida, y querían que fuera recordado por todas las personas que lo rodeaban. Ese momento, por eso es que se arreglaban y se prepararan para que ese momento fuera el momento más especial que pudieran experimentar. Gloria al nombre de Jesús. Ahora bien, dice, el apóstol Juan vio a la nueva Jerusalén, como dice Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como a una esposa ataviada, es decir, arreglada para su marido. Algunas veces los parientes de la novia le llevaban a la casa de su novio, donde va a estar en su nuevo hogar. Pero generalmente lo que pasaba era que, como en el caso de la parábola de las 10 vírgenes, como lo dice en Mateo capítulo 25, en la costumbre era de que ellos esperaran la venida del novio. Se dice que generalmente en el proceso del desposorio tomaba un tiempo entre 6 meses y 1 año. Era un poco largo el tiempo del compromiso, y era un tiempo en el que tenían que vivir cada quien en su lugar, mientras se hacían todos los arreglos. Pero dice que cuando iba a llegar el tiempo de que viniese el novio, cuando ya más o menos se tenía una idea, dice que la costumbre era que las vírgenes de Israel, que eran amigas de la novia que iba a contraer ese matrimonio, estaban con ella, esperando la venida del novio cuando la viniese a traer al lugar donde la iba a llevar a vivir. La parábola de las vírgenes es una descripción literal de la costumbre que antes tenía el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros no entendemos eso de la parábola porque es una costumbre que generalmente no conocemos, porque era una cultura diferente, era algo que nosotros no es algo que nosotros no hacemos. Y muchas veces por eso cuando se habla de la parábola de las 10 vírgenes, de estar preparados por la venida del novio, y que si no estaba preparado, entonces estas novias no podían entrar a la boda, no lo entendemos muchas veces. Pero si nosotros estudiamos el contexto de aquel entonces en la antigüedad, era por esto, era una costumbre que las vírgenes de Israel, las doncellas que rodeaban a esta novia que estaba a punto de casarse, tenían que estar con ella a la hora de que llegaba el novio, para poder ir
con ella a ese momento tan especial que era el del casamiento, el de la boda. Gloria al nombre de Jesús. No sé si hasta aquí tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Amén. Amén. Hay partes del pueblo judío que todavía mantienen muy bien, muy arraigadas. Exactamente. Generalmente aquí en el occidente pues no se mira mucho eso, ¿verdad? Aún hasta el pueblo judío pues guardan ciertas cosas de la ley, pero no lo hacen completamente, o no siguen todas las tradiciones como lo hacían anteriormente. Y quiero que entendamos que, por ejemplo, en el pueblo judío hay varias, por decirlo así, denominaciones, para que usted me entienda, ¿verdad? Que están los ortodoxos y los ultraortodoxos. Y cuando hablamos de ortodoxos se refiere a aquellas personas que siguen la ley completamente, o sea, al pie de la letra, como se dice. Y están los otros judíos pues que guardan ciertas costumbres, ciertos mandamientos, pero que no lo hacen como era en la antigüedad. Amén. Que era lo que nos dice aquí el hermano Revelo, que hay ciertos lugares que todavía se lleva a cabo de esta manera. Entonces dice que había también una parte de este proceso que era la procesión matrimonial. El novio sale con la novia de la casa de sus padres y le sigue una grande procesión hasta su casa. Las calles de la ciudad en aquellos tiempos eran oscuras y era necesario que se llevaran lámparas o antorchas. Los convidados que no llegaban a la casa de la novia, se les permitía unirse a la comitiva por el camino y todo el grupo iba a celebrar las fiestas de bodas, pero sin lámparas o antorchas no podían unirse en la procesión y no se les permitía entrar a la casa del novio. Las lámparas eran hechas de barro con un orificio grande para el aceite y una pequeña abertura donde se colocaba la mecha, que era un pedazo de tela humedecida con aceite. Estaban portadas sobre estacas de madera y según los rabinos estas lámparas significan el pacto que hizo Dios con Abraham, de que como las estrellas de los cielos así sería la descendencia de Israel. Así que ahora vamos entendiendo y nos va dando un poquito más de luz qué significa la parábola de las vírgenes y por qué nos dice que nuestras lámparas tienen que estar encendidas y llenas de aceite. Esta es una alegoría de lo que va a acontecer en la actualidad. Gloria al nombre de Jesús. Las 10 vírgenes esperaron la procesión a que llegara al punto en que ellas esperaban. Y como dice la palabra, pues habían 5 prudentes que pudieron unirse a la procesión porque ellas tenían reservado el aceite para sus lámparas. Pero las insensatas no tenían reservado el aceite y al no estar preparadas no pudieron entrar en las bodas. Así era como le acontecía en aquel entonces a las personas. Y este es un claro ejemplo de que Dios nos hace un llamado de que nosotros estemos preparados para el compromiso que ya hemos hecho. Porque lo que va a acontecer es un compromiso que ya tenemos. El Señor ya nos ha dicho qué es lo que va a pasar. Lo único que nosotros no sabemos es cuándo. Cuándo exactamente esto va a ocurrir. Pero Dios nos aclara y nos recuerda constantemente que ya está a punto de acontecer. Y que nosotros tenemos que ser como esas vírgenes preparadas, sensatas, con lámparas encendidas, llenas del aceite, esperando al novio. Nosotros tenemos que ser así, esperando a nuestro Señor y Salvador. Las cosas así como están, hermanos, están propias para que el Señor pueda venir en cualquier momento. Y muchas veces nos ponemos a preguntar, wow, las cosas están malas, los tiempos están peligrosos, mire los tumultos que están teniendo en la política, mire el decaimiento moral que hay en la sociedad, mire el decaimiento de las personas, el pecado va en aumento, o sea, todo va en decaimiento total y las cosas van para mal y no para mejor, pero de algún modo estas cosas son para nuestro propio bien, porque Dios está preparando un ambiente para que nosotros recordemos, como dice la palabra, que nosotros solo somos peregrinos, que nosotros somos advenedizos, que vamos pasando por aquí,
para que nosotros no nos aferremos a las cosas de este mundo. Porque cuando las cosas están bien, tristemente nosotros ponemos la mira en las cosas de este mundo. Nos acoplamos, nos acomodamos. Y es lo que le ha pasado a la iglesia en este tiempo. La iglesia se acomodó. La iglesia se le olvidó que está comprometida. La iglesia se le olvidó que un día su novio va a venir de repente a llevarla, porque el Señor ya preparó las moradas que tiene para su novia, para su esposa. Así que si usted se fija en el proceso en el que estamos, Jesús prácticamente ha cumplido con todo el proceso que se llevaba a cabo antes en el pueblo de Israel. Gloria al nombre de Jesús. El libro de los Salmos capítulo 45 habla respecto a estas cosas. Bendito Dios. Un ejemplo de esto dice la Escritura que era que con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes en pos de ella, sus compañeras serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Imagínense, todas las Escrituras están apuntando al arrebatamiento, al momento en que Dios va a tomar a su iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Este es un momento emocionante, hermanos. Yo sé que es un momento a veces que quizás nos puede causar un poco de dificultad asimilarlo con nuestra mente humana, pero realmente estos son los preparativos para una gran fiesta. Todo esto que está aconteciendo es el preparativo para una gran boda, una gran fiesta a la cual todas las personas han sido invitadas, pero no todos están dispuestos a ir a estas bodas. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Se dice que después de haber llegado a la casa el novio, algunas mujeres más ancianas toman la tarea de arreglar el cabello bajo el velo, y desde este momento en adelante la costumbre dicta que su cara no sea revelada en público. Se le conduce a un lugar donde se encuentra un dosel o una chupa. Esto viene siendo como una especie de, para que me entienda, como una tiendita, como una carpa, una pequeña carpa. Era lo que ellos tenían, e iba el novio y la novia bajo esta lo que llamaban ellos la chupa o el dosel, que está localizado en el interior de la casa o que también se encontraba muchas veces afuera. El lugar de la novia está al lado de su esposo, donde juntos escucharán 7 bendiciones dadas por uno de sus padres o por algunas personas importantes. En el caso de la boda de Canaá de Galilea, Jesús fue invitado, y probablemente Jesús en aquel entonces fue uno de los invitados más prominentes que estuvo presente en aquella boda. Y probablemente algunos estudiosos dicen que a lo mejor él fue uno de los encargados de también haber dado esta bendición a aquellos novios en aquel entonces. Luego de esto llega la fiesta de la boda. En este momento dice que a cada invitado que asiste a una fiesta de bodas se le exige usar un vestido de bodas. En Mateo capítulo 22 del 1 al 14, Jesús da una ilustración sobre la fiesta y sobre el vestido de bodas en relación con Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. En los versos 1 al 6 dice que Jesús revela la culpa de Israel al rechazar la invitación de entrar en el reino como resultado, y como resultado pierde el derecho y el privilegio. Y los versos 7 y 9 dice que profetizan la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70 después de Cristo. Y revela el propósito redentor de Dios que se llevaría a cabo entre los gentiles. Así que vemos como también en la parábola de la fiesta de las bodas, que para extraer una boda, y yo creo que esto es normal para nosotros y lógico, que cuando vamos a una fiesta pues vamos a tratar de ir un poquito presentables, ¿verdad? Era lo mismo para en aquel entonces en esas bodas uno tenía pues que llegar preparado pues, para la boda, para la fiesta, era un acontecimiento importante. Dios en este tiempo demanda que nosotros también estemos vestidos para la boda, para ese momento importante. Dice la palabra que hubo un siervo que se encontró dentro de la boda y que no estaba vestido conforme a la ocasión, y que el Señor mandó a sus ángeles a sacarlo porque él no estaba vestido de bodas. Nosotros tenemos que estar listos y espiritualmente revestidos para este momento. La palabra dice que nosotros tenemos que estar revestidos de Cristo.
el estar vestido para las bodas, espiritualmente hablando, el Señor nos está diciendo que nosotros que tenemos que estar vestidos como Cristo, en santificación, en pureza, en limpieza, en amor, en mansedumbre, en humildad, conforme al fruto del Espíritu Santo. Es más, la escritura que leíamos al principio en Apocalipsis, dice la palabra que en ese momento la iglesia ya se ha preparado y que ya está vestida con lino fino. Y la misma palabra declara que el lino fino es las buenas acciones de la iglesia. Así que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, eso representa que nosotros ya estamos vestidos para ese momento. Eso representa que nosotros ya estamos vestidos para las bodas, para el arrebatamiento, para aquella cena en las bodas del Cordero en el reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. El banquete de bodas era presidido por un coordinador o un maestresala. Esta persona estaba encargada de tener cuidado de los preparativos y el desarrollo de la fiesta. Él anda en derredor de los invitados para ver qué es lo que hace falta. Él da orden a sus sirvientes para que lleven a cabo todos los detalles necesarios. El maestresala daba gracias en la comida y pronunciaba la bendición en los momentos señalados. También bendecía el vino y durante la comida prevalecía la jovialidad y se esperaba que los invitados exaltaran a la novia. No había ceremonia religiosa en la fiesta. Solamente estaban las bendiciones de los parientes y amigos, las bendiciones de agentes de boda. Un ejemplo claro lo podemos encontrar en la historia de Ruth y Boaz. Este es un buen ejemplo en el libro de Ruth, capítulo 4, verso 11. Dice que después de que terminaba la fiesta, los ahora esposos eran conducidos a un lugar aparte para estar en intimidad en las fiestas matrimoniales durante una semana. Mire lo que dice Jueces capítulo 14, verso 17. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas el 7º día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Aquí está hablando de la historia cuando Sansón estaba en este proceso. Y dice, como dice la costumbre, era una celebración de 7 días. Amén. Que ellos tenían. Esto es una confirmación por la palabra de que viene un tiempo, la última semana, conforme a la profecía de Daniel, de la semana 70, hablando de los 7 años de tribulación. Para la iglesia, estos 7 años tienen que ser un tiempo de celebración. Dios no tiene la intención de que la iglesia pase por la ira de Dios, sino que Dios lo que quiere para nosotros es que nosotros pasemos y nos gocemos en esa boda. Es que ya estemos alegrándonos y que finalmente podamos estar con nuestro esposo. Dios nos quiere animar en esta hora y recordarnos que nos preparemos para ese momento. En el mundo van a pasar situaciones bien duras, hermanos. En los próximos meses vamos a ir viendo cómo muchas cosas se van a dar y cosas que quizás no vimos en nuestros años anteriormente van a suceder. Porque ahí lo dice en la Biblia que muchas cosas van a acontecer. Pero que la peor parte, la peor situación, ese momento en que dice la palabra que es un momento que nunca ha habido ni lo habrá, tal tribulación en la tierra, es algo que no quiere el Señor que nosotros vivamos aquí, sino que en ese momento quiere que el Señor estemos ya con Él en su presencia. Ahora, si usted mire las cosas como están, ese momento está bien cerca, hermanos. Ese momento está bien cerca. Para que la ira de Dios caiga sobre la tierra, estamos sumamente cerca. El pecado de los hombres está en aumento día con día. Se están viendo cosas que no se miraban en los años anteriores. A mí me da un poco de temor ver cómo dentro de la iglesia se están dando cosas que ya estaban escritas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, dice que la iglesia, pues, las escrituras, que íbamos a pasar por momentos peligrosos,
donde iba a venir una gran apostasía. Hace un tiempo yo miraba a un pastor y predicador muy conocido y yo miraba pues que él predicaba palabras pues de Dios, ¿verdad? Y luego de esto veo que él como que tiene su radio y sale en YouTube y tiene unos invitados, y veo que él ha invitado, estaban hablando sobre un tema. Y uno de estos invitados refutaba prácticamente todas las escrituras. Todo lo que ya estaba escrito en las palabras, él lo negaba. Por ejemplo, este era un hombre que él decía que el infierno no existe, que es una creación de la iglesia pentecostal, es una mentira para mantener a las personas con miedo, con temor. Y yo digo, wow, ¿cómo es posible si la misma Biblia dice que el infierno es real? Cristo mismo habló de ese lugar. Pero este hombre refutaba y lo decía con una certeza que él creía que eso era así. Y él hablando otras cosas completamente fuera de lo que dice la Biblia. Y yo digo, verdaderamente se están levantando esos falsos maestros que habla la Biblia, que iban a venir. Y me preocupa mucho porque muchas personas lo siguen, muchas personas les creen. Y el problema es porque nosotros no tenemos ese hábito de tener esa intimidad y ese tiempo con Dios. Por ejemplo, ¿a quién le gusta tener amigos? ¿A nadie le gusta tener amigos? Amén, solo a la pastora le gusta tener amigos. Amén, y al hermanito por allá. Pero cuando nosotros queremos tener un amigo, ¿qué es lo que queremos hacer? Pasar con tiempo con él, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un amigo, uno se siente bien, siente que uno tiene una afinidad, y a él le gusta prácticamente lo que le gusta a uno, le gustan ir a hacer cosas que a uno le gusta, actividades que a uno le gustan. Eso es lo que crea una amistad. Cuando pasamos tiempo, nos vamos conociendo y nos damos cuenta qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Amén. Y nadie nos lo tiene que decir. Se supone que que el cristiano tendría que ser así. Que el cristiano debería de conocer a su Señor, que es su amigo también, al Espíritu Santo, pasar tiempo con el Espíritu Santo, conocer del Espíritu de Dios, conocer más de Dios, para que sepa qué le gusta a su amigo, a Dios, qué es lo que no le gusta a él, y que nadie tenga que venir exactamente a decirle qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y no es que no vamos a escuchar a predicadores y que no vamos a escuchar que nos prediquen la palabra. Pero generalmente hay gente que simplemente se conforma con que le digan las cosas de parte de Dios. Y no tienen esa relación ellos mismos con Dios. No conocen a Dios por ellos mismos. Y eso es un problema. Eso es un problema porque también hay una parábola que dice que cuando las vírgenes se quedaron afuera insensatas, ellas tocaban a la puerta. Y ellas le decían, Señor, ábrenos, ábrenos. Y dice la palabra en la parábola que el Señor les dice, en verdad, de cierto os digo que yo no os conozco. ¿Por qué? Porque las vírgenes insensatas también representan personas que nunca tuvieron el tiempo para conocer a su Dios, a su Salvador. Se les dijo que tenían un Salvador, se les dijo que había muerto por ellos, se les dijo que ahora tenían el acceso al trono de la gracia y que tenían oportunidad de vida eterna, pero nunca pudieron experimentar que era el conocer a su Salvador, al futuro esposo. Tristemente en la iglesia es lo que está pasando hoy en día. Gente que se conforma solo que le enseñen en la iglesia sobre la palabra de Dios. Y es bueno venir a la iglesia y yo lo animo y lo exhorto a que siga adelante, no deje de congregarse. Pero es importante que usted tome ese paso de querer acercarse a Cristo Jesús, de querer conocerle personalmente, que no solo le cuenten cómo es Él, sino que usted realmente diga, yo sé que al Señor no le gusta esto, y yo sé que al Señor sí le agrada que hagamos esto. La palabra dice que a Dios le agrada a aquellos que le conocen. La palabra dice, y el que se hubiese de alabar, que se alabe en entenderme y en conocerme.
O sea, si alguien realmente va a decir, va a querer hablar sobre algo importante, es que diga, yo conozco al Señor, yo sé que al Señor no le gusta esto, y yo sé que al Señor sí le agrada que hagamos esto. O sea, que tengamos la certeza, que lo conozcamos. ¿O acaso usted cree que una pareja se va a casar si no se conocen? Realmente pasa, hermanos. Pero generalmente, en la mayor parte de los casos, cuando esto sucede, prácticamente es un futuro fracaso. Cuando las personas no han tomado su tiempo para conocerse, generalmente que todo lo hacen a la carrera y se casan, y después llegan los momentos en que dice, pero yo no sabía que él era así, o yo no sabía que ella era así, porque de haber sabido yo nunca me hubiera casado con él, ¿verdad? Prácticamente pasa lo mismo. Muchas veces nosotros no tomamos el tiempo de conocer a Cristo. Muchas veces nosotros no tomamos el tiempo de conocer a nuestro Dios y Salvador. Muchas veces el problema de solamente escuchar cómo es Dios es que solo nos hablan de un aspecto de Dios. Generalmente hoy solo se predica que Dios es amor. Y la gente conoce de Dios, que Dios es amor. Pero pocos, muy pocos, saben y entienden que Dios también es fuego consumidor. Eso la mayoría de la gente no lo entiende y no lo sabe. ¿Por qué? Porque no han conocido por ellos mismos realmente cómo Dios es. Dios es paciente, hermano. Si algo he entendido yo, que Dios es misericordioso y es paciente. Ha sido conmigo. Si yo comprendo personalmente que muchas veces yo he sido de cabeza dura y que he sido un poquito lento para entender las cosas, pero Dios ha sido bueno, paciente, misericordioso conmigo. Pero hay momentos que yo he cometido errores y Dios ha permitido que venga la disciplina a mi vida. Y duele, hermanos. Y se llora. Y cuesta. Y la disciplina de Dios no es como la disciplina de los hombres. Dice la palabra que los hombres disciplinan a sus hijos muchas veces con la vara y como ellos conforme creen que es lo más conveniente. Y Dios por amor dice que también disciplina a sus hijos. Pero muchas veces la disciplina de Dios no es como la de los hombres. Pasan tiempo, procesos largos, momentos difíciles, para que comprendamos realmente cómo es Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo quiere Dios que nos comportemos y qué es lo que quiere que hagamos. Amén. Así que es importante que conozcamos a nuestro futuro esposo, que es Cristo Jesús. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Bendito Dios. La relación de Dios con Israel y todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, ya para terminar, hermanos, vemos que era un ejemplo de estas costumbres que se tenían antes. Dios siempre vio al pueblo de Israel como a su amada, como a su esposa, a su novia. Hoy en día la iglesia tiene que tener eso en mente. Cristo viene por su esposa y Cristo espera que su esposa esté lista, que ya haya pasado ese proceso de santificación y para que cuando venga el esposo ya estemos vestidos de bodas también. Para que cuando venga, no sabemos cuándo, en ese de repente, nosotros estemos listos. Porque la Biblia dice claramente que el arrebatamiento será como ladrón en la noche, sin previo aviso. El arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y la gente se va a quedar aquí en una gran tribulación, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que el tiempo es ahora, hermanos. En este proceso de desposorio que estamos en este momento de santificación, es el momento. Porque ya cuando llegue la hora de la boda, ya es muy tarde. Que no nos pase como a las vírgenes insensatas, que no estaban preparadas. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren irse con Cristo Jesús? Yo sé que todos nos queremos ir con Cristo Jesús. Y hoy el Señor nos ha recordado que el plan perfecto de Dios siempre ha sido este: tener a su pueblo delante de su presencia. En pocas palabras, hermano, ¿qué es arrebatamiento?
Si usted lo busca en el diccionario, arrebatar es tomar algo repentinamente. Así será el Señor tomando a su iglesia. De repente va a arrebatar a los que son suyos. Pero el Señor es justo. Él no toma lo que no le pertenece. Él solo va a tomar los que son suyos. Él solo va a tomar los que tienen el anillo, que es el Espíritu Santo, en sus vidas. Amén. Que el Señor me los bendiga. Está aquí con mi parte el pastor Cubillas con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Poderoso, mi Jesús. Poderoso. ¿Y cuántos le dan un aplauso al Señor? Fuerte, fuerte para el Señor, hermano. Dele un aplauso al Señor, una ofrenda de palmas, que le es digno de toda gloria, de toda honra. Bendito Jesús. ¿Cuántos se gozaron la clase? Los adultos. ¿Se gozaron la clase? Yo no estuve, ¿verdad? Gloria al Señor, pero yo espero, ¿verdad?, que usted haya puesto atención, que haya estado, ¿verdad?, atento a lo que la palabra del Señor nos dice, porque siempre, hermano, Dios tiene algo para nosotros. ¿Cuántos de los niños se gozaron también su clase? ¿Verdad? Se gozaron la clase. Yo también me gozo con ellos, hermano, bendito Dios. Yo no sé usted, pero es lindo poder tener un grupito de niños, hermano, en estos tiempos, ¿verdad?, donde las cosas están malas, hermano. Poder ver a nuestros niños en la casa del Señor, hay que adorarle. Hay que bendecir el nombre del Señor, ¿verdad? Porque todavía, ¿verdad?, Él tiene ese grupito, esas rodillas que dice la palabra, ¿verdad?, no se han doblegado ante los baales, ante las circunstancias, ante el enemigo, sino que siguen firmes buscando la presencia del Señor. Pero, ¿verdad?, yo aprendo mucho de estos niños, me divierten, me gozo escucharlos, ¿verdad? Muchos de ellos tienen muchas inquietudes, muchas cositas ahí, hermano, que uno tiene que estar siempre, ¿verdad?, atento con ellos. Como padre, ¿verdad?, le aconsejo que siempre esté atento para con sus hijos, que aparte un tiempecito, gloria al Señor, no solamente para jugar, hermano, porque yo sé que a veces trabajamos, ¿verdad?, y a veces queremos estar tiempo con ellos jugando y dedicarles ese tiempo que no pasamos con ellos a veces durante el día, pero aparte ese tiempo para hablar de Dios, para hablarle, ¿verdad?, de las cosas espirituales, de lo que concierne, ¿verdad?, lo espiritual, porque es importante que ellos entiendan que aún en medio de la situación que se vive, Dios todavía está en control de todas las cosas.